Saludos cordiales. Este es tu profesor Luis Vega. Hoy te traigo una conferencia sumamente interesante. Ha sido un debate fuerte por años. El Evangelio de la esposa de Jesús, arqueología bíblica. Así que quédate con nosotros para que disfrutes de esta conferencia que ha sido de gran debate a través de los siglos. Te invito a que nos busques a través de Facebook, nos des like, compartas nuestras conferencias. También estamos a través de Instagram y nuestra página de YouTube, Puente Exegético, con Luis Vega. Vamos a ver un video. Descubren un antiguo papiro donde se menciona que Jesús presentó a su esposa a los discípulos. El documento, dado a conocer esta semana por una profesora de Harvard al Congreso Internacional de Estudios Coptos, contradice la tradición cristiana que asegura que Jesús no estaba casado. En este fragmento del siglo IV de un libro escrito en lenguaje copto, encontramos un evangelio nuevo y desconocido hasta ahora. 8 líneas al frente, 6 al reverso. La más excitante es la que dice: Jesús les dijo a ellos, mi esposa. Jesus said to them, to his disciples that is, Jesus said to them, my wife. It's not evidence for us historically. Esto no es evidencia histórica de que Jesús tuviera una esposa. Es evidencia clara, sin embargo, de que algunos cristianos probablemente en la segunda mitad del siglo II creyeron que Jesús tuvo una esposa. Thought that Jesus had a wife. La docente aseguró que al principio pensaron que se trataba de un fraude, pero tras revisarlo concluyeron que era auténtico y probablemente del siglo IV. La sentencia final sobre la autenticidad del fragmento depende de nuevos análisis, sobre todo sobre la composición química de la tinta. Tras conocerse esta noticia, el Vaticano se mostró escéptico sobre la posibilidad de que Jesús se haya casado y aseguró que lo que diga este papiro no cambia en absoluto la posición de la Iglesia, basada en una inmensa tradición clara y unánime. Jesús les dijo, mi esposa. Bien interesante este hallazgo, que es un pedazo de papiro de apenas algunos centímetros. El papiro fue escrito en el lenguaje copto y data alrededor del 659 y 869. Básicamente eso es siglo VI, siglo IX de nuestra era. Así que en el 2012, una investigadora llamada Karen Lenin King publica precisamente esta noticia, donde se encuentra este fragmento que se cataloga, que ella catalogó al principio como que databa del siglo IV, pero posteriormente con todas las investigaciones, pues se sabe que es muy posterior al siglo IV. Y una de las cosas más impresionantes que tiene este pequeño papiro, que está escrito en copto, que es una lengua egipcia de las más antiguas, bastante antigua, y de las últimas lenguas, es precisamente que dice que Jesús les dijo, mi esposa. Así que cuando sale esta noticia, se aborda la opinión de la Iglesia Católica y el Vaticano prácticamente condena este tipo de papiro que da esta información. Las mujeres pueden ser discípulas. Investigadores expresan que lo dicho en el papiro no prueba que Jesús haya estado casado, sino que más bien es un debate teológico de los cristianos posterior al siglo II. Esto es sumamente importante que lo podamos entender. Como he explicado en otras conferencias sobre arqueología, es importante entender esa parte
histórica donde el cristianismo post-Constantino comienza a estructurarse en todas las áreas. Y eso conlleva en que muchas personas comenzaron a hacerse preguntas, comenzaron a cuestionar todo aquello que tenía que ver con la vida de Jesús. Así que se cuestionó y se discutió la divinidad de Jesús, se cuestionó y se discutió el árbol genealógico de Jesús, su trayectoria, sus palabras, sus dichos, su vida. Básicamente todos los aspectos de la vida de Jesús fueron cuestionados. Por lo tanto, el si estuvo casado o no también fue una cuestión de debates teológicos que se dieron posterior a la muerte y resurrección del Señor. Así que no es para que se ofenda a la gente con este tipo de conferencias, sino para que podamos entender cómo la cristiandad ha trabajado todos estos temas a través de los siglos. La prueba de carbono 14 y un estudio espectroscópico de su tinta, así como los análisis de la caligrafía y la gramática, los estudiosos concluyen que el fragmento data entre el siglo VI y siglo IX. La investigadora original de este fragmento pues pensó al principio que databa del siglo IV, pero estamos hablando que data de muchos siglos posterior al cristianismo primitivo. Y como yo he explicado en otras conferencias, cuando el primer evangelio en ser redactado es el evangelio según San Marcos, y este evangelio de Marcos data para los años 70. Así que han pasado muchos años cuando se construye este primer evangelio. Y posterior a ello se construyeron muchísimos evangelios que corrían por todas las iglesias. Y obviamente los cristianos de esa época se sintieron que deberían purificar todo este proceso. Por lo tanto, empezaron el proceso canónico, que lo discutiremos en otro curso o en otras conferencias. Y asimismo fueron eliminando y sacando y purificando hasta llegar a lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Todos los libros que han sido compilados y que han pasado por un proceso de análisis y que de alguna forma u otra hoy le damos a unos libros esta cuestión de inspiración divina y otros libros que son considerados apócrifos. Así que fue escrito siglos después de la muerte de Jesús y sus errores gramaticales sugieren que el escritor tenía poca preparación académica. El tema dominante del fragmento es que las mujeres que son madres y esposas pueden ser discípulas de Jesús. Esto fue discutido a comienzos del cristianismo y es una de lo que se puede leer en este papiro encontrado. Así que sumamente importante que podemos entender, creamos o no en qué es válido o no este papiro, si nos trabaja unos problemas o unas discusiones que hubieron entre los cristianos de los primeros siglos y entre ellos el papel de las mujeres dentro de la cristiandad. Y es bien interesante este tema porque aún en el siglo XXI todavía hay grupos que están en contra de que las mujeres prediquen, de que las mujeres sean pastoras, de que las mujeres sean ministras, mientras que hay otra facción del cristianismo que cree que la mujer puede estar en el completo ministerio. Y sigue habiendo todo un debate sobre este tema. Y sacamos las cartas de Pablo y los comentarios de Pablo, que la mujer no puede hablar en la congregación y todas estas cuestiones que muchas veces lo que hacemos es que sacamos el texto fuera de contexto para justificar algo, pero en realidad no entendemos el contexto en el que Pablo habla estas palabras.
es falso el papiro. Mire lo que dice la señora King en una entrevista que fue publicada en el New York Times. Tomo con mucha seriedad los comentarios de un amplio rango de personas que pueden ser una falsificación. Eso comenta. Y vamos a hablar de un hombre que es uno de los grandes retractores de la teoría de que este papiro es falso. Leo de Puget es un egiptólogo de la Universidad de Brown. Refuta la tesis de la profesora King y él dice: el documento es un fraude, un trabajo moderno con errores gramaticales que un hablante nativo de copto jamás habría cometido. Así que encontramos muchas personas en contra, otras personas a favor del documento. Uno de los grandes problemas que tiene el documento es que es muy posterior a la muerte de Jesús. Estamos hablando del siglo VI al siglo IX aproximadamente. Está escrito en copto, un lenguaje egipto bastante antiguo, de los últimos lenguajes de los egiptos. Y aunque la universidad que hizo las pruebas validan, pero es imposible determinar con este pequeño fragmento que Jesús de hecho tuvo una esposa. Así que no hay forma de que podamos llegar a esta conclusión de forma científica por un papiro que fue escrito cientos y cientos de años posterior a la cristiandad primitiva. Así que no tiene ninguna validez, pero sí nos ayuda a entender, y entiendo que ahí es que radica lo valioso de este papiro, nos ayuda a entender muchos de los problemas discutidos por la cristiandad en los primeros siglos. Así que es importante que podamos entender que todos estos hallazgos que llegan podemos analizarlo desde diferentes perspectivas, pero no necesariamente darle una validez histórica. Si te gustó este video, esta conferencia, danos like, búscanos a través de Facebook, Instagram y suscríbete a nuestra página de YouTube. Toca la campana para que te notifique cada vez que tengamos una conferencia nueva. Espero que la hayas disfrutado y muchas bendiciones.